Si no estoy mal, nos habíamos quedado en los elementos de concreto armado, en los muros de concreto armado, en los cuales pues los íbamos a llamar como que si fueran muros de corte. Habíamos dicho que estos elementos pues estaban establecidos de acuerdo a una tipología estructural muy puntual. Esta tipología estructural iba a cumplir o se iba a regir debajo a o a las demandas a los cuales nosotros deberíamos de estar establecidos de acuerdo a la estructura que estábamos utilizando. En este caso decíamos que los muros de concreto podían estar intrínsecamente ligados a muros de corte para hacer funcionar cubos de ascensores en donde la vibración es mucha y un muro convencional pues no podría resistir las cargas tanto verticales como horizontales. También habíamos dicho que este tipo de muros de concreto podría funcionar como muros de contención en algún momento que diseñados bajo presiones tanto verticales como horizontales podrían funcionar como muros de contención y o, perdonen, y o retención. Asimismo, pues decíamos que cuando nosotros necesitamos colocar muros estructurales, es decir, muros de carga, en alguna parte de algún edificio, de alguna estructura, de algún inmueble, pues estos podían funcionar muy bien sin que se cumpla la longitud mínima de 1.5 metros, como son elementos de mampostería como tal. Bueno, establecíamos que los muros de concreto pues tendrían que ser intrínsecamente diseñados bajo normas muy en específicas a las cuales deberíamos nosotros establecer, por ejemplo, que un muro de concreto debe tener una capacidad limitada eh, con respecto a una capacidad muy bien diseñada con respecto a lo que estaríamos nosotros utilizando, ¿no? Por ejemplo, yo puedo definir que un muro de contención, perdón, que un muro de concreto armado no debería de tener un F'C menor a 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es decir, no deberíamos de tener ningún muro de contención con una resistencia a la compresión menor a 4000 PSI. De la misma manera pasa con el acero, en donde el acero, lógicamente, sabemos que normado es acero grado 40 con esfuerzo de fluencia de 40.000 PSI. No deberíamos de por qué utilizar un acero con un menor esfuerzo de fluencia. Los muros de concreto armado se distinguen por su facilidad de utilización dentro de algún elemento estructural, pero también se caracterizan por su alto grado de complejidad y recursos a los cuales nosotros debemos de estar sometidos para que su diseño sea el correcto. Por ejemplo, para un muro de contención de concreto armado, usualmente debemos de tener una zapata corrida en su base, la cual vamos a aprender a diseñar más adelante, por supuesto, pero esta zapata corrida debe tener a lo que los albañiles le llaman su caitecito hacia adelante y debería de tener un pin anclado hacia el terreno en donde nos haga chequear una estabilidad un poquito más grande. También, pues los muros de concreto armado deberían de fundirse monolíticamente en toda su estructura, es decir, que si un muro de 20 metros de longitud, no deberíamos por qué seccionarlo para provocar fisuras naturales en el concreto, sino deberíamos de fundirlo de un solo, ¿sí? Es decir, agarrar parejo mi fundición desde el metro 0 hasta el metro 15, 20, para que todo se comporte de una manera monolítica. Los muros de corte tienen, o perdón, los muros de concreto armado tienen una deficiencia, y es que al momento de querer hacerlos más delgados y que retengan una buena cantidad de presión, ya sea hidrostática o de tierra, las juntas o las separaciones de los aceros, tanto longitudinales como transversales, tienen que estar cada vez más pegados. Tenemos la restricción de que no pueden ser menores a 2 pulgadas. ¿Por qué? Porque en algún momento necesitaríamos utilizar un concreto autocompactable para evitar que se nos creen las ratoneras, para evitar de que se nos cree algún tipo de fisura natural o provocada.
en donde nosotros podríamos tener problemas con la estabilidad del muro. Los muros los muros de concreto, a diferencia de los muros de mampostería, no deben de tener aberturas en ninguna parte de su, de su estructura como tal. Por ejemplo, los muros de mampostería podemos definirlos que en algún momento podemos picar cierta parte del bloque para poder, lo ideal es no hacerlo, por supuesto, pero la costumbre en la construcción en Guatemala nos ha acostumbrado a picar para poder colocar cajas rectangulares, octogonales, tomacorrientes, tuberías, etcétera, etcétera. Los muros de concreto no deben de tener este tipo de uniones o anclajes, sino que debe ser un muro sólido completo para que su resistencia y su rigidez pueda ser de la manera adecuada. Lógicamente, sabemos que al momento de hacer una construcción como tal o el diseñar un inmueble, debemos de tener en cuenta ciertos aspectos muy fundamentales de los elementos estructurales de categoría importante. Uno de ellos son las vigas que nosotros utilizamos. Las vigas pues no es nada más y nada menos que aquellos elementos estructurales que se colocan de manera totalmente horizontal que resisten cargas verticales de utilización provenientes de las losas. ¿Ok? ¿Cómo se transforman cómo se transportan las cargas que veíamos al inicio del semestre con respecto a las cargas que en este momento pues, deberíamos de tener? Bueno, primero, las cargas de ocupación o en su momento las cargas muertas también propias del edificio, podríamos definirla que actúan directamente sobre la losa plana o sobre la losa a la cual con las que están interactuando directamente. Estas losas a nosotros nos transportan las cargas mediante áreas tributarias hacia las vigas principales. Y si en algún momento nosotros en las vigas principales deberíamos de tener vigas de apoyo secundarias para rigidizar o aumentar la resistencia de ciertos elementos estructurales, las cuales tendrían que guiar las cargas hacia las columnas y de las columnas de una manera puntual hacia las zapatas para dispersarse dentro del terreno natural al cual estamos siendo sometidos, ¿no? Perdonen. Pero veamos un poquito, eso a grandes rasgos, ¿no? Veamos un poquito más funcional cómo es que trabajan las vigas. Ustedes saben que para el diseño de vigas tenemos el método 3, si no estoy mal, de la CI, y tenemos un método de acuerdo al bloque a compresión y a tensión, de acuerdo a lo que establecen las dos camas y nuestra línea de eje neutro dentro de nuestra viga. A partir de ahí, pues nosotros establecemos cargas, establecemos momentos, un balanceo de momentos y a partir de ahí la distribución del área de acero de acuerdo a lo que estamos tratando de diseñar. Las vigas principales como tal son aquellas que no están sobrepuestas sobre elementos de mampostería. Es decir, son las vigas aéreas que le llama cualquier persona. Son elementos horizontales que están formados de concreto armado. Recordemos, el concreto armado es una mezcla entre concreto y acero. ¿Para qué? Para que podamos resistir esfuerzos de flexo-compresión. Veamos la imagen que tenemos acá en nuestra presentación. La flexocompresión se da porque las cargas que vamos a aplicarles a las vigas son netamente gravitacionales y en su momento lo que tratan de hacer es pandear la viga hacia abajo, colocando un poquito en la parte central, colocando flexión en la parte central y compresión en la parte, flexión en la parte de abajo y compresión en la parte de arriba de la viga. Es por ello que en algún momento en la parte central, de acuerdo a la distribución de momentos, se refuerza con acero en la cama inferior para que pueda soportar los esfuerzos de flexión. Y en la parte superior no se coloca tanto acero, sino se coloca más área gris, área de concreto, para que podamos resistir los esfuerzos a la compresión. Usualmente las vigas
reciben toda la carga proveniente del área tributaria de la losa. Las vigas principales son las que tienen la función primordial de establecer resistencia y rigidez de acuerdo al tipo de tipología, o perdón, de acuerdo a la tipología estructural que estamos manejando, ¿sí? Las vigas secundarias son aquellas que se dividen en dos tipos. Primera, no caen directamente a un nodo, es decir, no es como la imagen que tenemos aquí en la losa, ¿sí? O en la diapositiva, perdón, sino que se están simplemente apoyadas sobre otra viga y son de menor peralte, ¿sí? Las vigas principales están ancladas mediante sus nodos a una columna para la correcta transmisibilidad de las cargas. Muy importante que lo veamos. Y la otra clasificación de las losas o las vigas secundarias son aquellas que no necesariamente están ancladas a una columna, pueden estar ancladas a una viga como les mencionaba, y solamente se utilizan a lo mejor, o no a lo mejor, sino solamente se utilizan para poder darle un poquito más de rigidez y cortar las luces de las vigas principales. Lógicamente, estas se diseñan de una manera distinta, un poquito más simple, y no necesariamente tienen que ser obligatorias el poder colocarlas. Las vigas secundarias también podemos definir, si estamos utilizando un criterio de diseño de mampostería, aquellas que van sobre muros que sí soportan carga. En algún momento, pues ustedes se van a topar que a veces el manual de ajíes o muchas personas dicen que una viga secundaria no existe, sino que a eso le vamos a llamar una solera corona. Los maestros de obra siempre lo manejan así. ¿Por qué? Por facilidad, nada más. Realmente el término correcto es una viga secundaria a la cual pues en su momento distribuye o es de menor peralte porque distribuye las cargas a las cuales está ajustando hacia los muros a los cuales tiene ella misma o a lo que están debajo de esa viga, ¿sí? Eh, por favor, nunca, bueno, a muros que sean muros de carga, ¿verdad? Y que ustedes les quieran poner una viga secundaria en la parte de arriba, deben de tomar aspectos muy importantes. El primero de ellos es que en su momento, pues sí establecer que hay un muro de carga. El segundo, establecer el armado de una viga secundaria nunca va a ser igual al armado de una solera. Por ejemplo, un armado de una solera siempre son 20 por 25, perdón, 20 o 25 centímetros por 15 de base. Lógicamente, una viga nunca va a tener ese mismo armado. ¿Por qué? Porque esas dimensiones, mejor dicho, muy posiblemente no cumplen con la satisfacción de cómo se diseña una viga. Ahora bien, ¿cómo diseñamos una viga? Una viga, lo primero es el predimensionamiento. ¿Y el predimensionamiento cómo lo voy a sacar? Bueno, el predimensionamiento de una viga, si ustedes no mal se recuerdan, debería de estarse intrínsecamente ligado con la luz que voy a cubrir y los tipos de apoyos que tengo dentro de las vigas, ¿verdad? Si es una viga continua de un lado, si es una viga continua de ambos lados, o si en su momento es una viga aislada. El código ACI 318, que es el código de construcción para elementos de concreto armado, establece que de acuerdo a los apoyos que tenga una viga, así deberíamos nosotros establecer el predimensionamiento de su peralte y el predimensionamiento de su base. Sin embargo, pues lógicamente hemos a lo largo del tiempo y de la experimentación se han visto casos que en su momento el predimensionamiento se utiliza en base a la luz que se va a cubrir. Entre mayor luz vamos a cubrir con una viga, entre mayor longitud tenga la viga, pues mayor peralte nos va a pedir para satisfacer las necesidades de diseño estructural. ¿Cuáles son esas limitantes de diseño? Bueno, yo podría decir,
Si tengo un espacio abierto, puedo diseñar una viga una viga de concreto armado de 12 metros. Yo consideraría poco factible por dos cosas. Primero, por el pandeo que se puede dar, por la deformación que se puede dar y la cantidad de material que me va a necesitar esa viga. En el código 318, en su versión 2014, en el ACI 318-14, menciona que una viga de concreto armado para ambientes o para puntos altamente vulnerables a los sismos, tal como es el departamento de San Marcos, no deberíamos tener luces mayores a 7 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque se vuelve impráctico. Pero si aún más, ustedes dicen, miren, yo podría bajarle la restricción de que en su momento podríamos tener luces no mayores a 5 metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque una luz de 5 metros me pide un peralte por lo menos de 45 centímetros, que realmente se vuelve algo bastante complejo para poder manejar dentro de los estándares que estamos acostumbrados a la construcción en Guatemala. Recuérdense, si tenemos vigas grandes, debemos de tener columnas grandes, conforme a la medida de lo posible, para que la rigidez de nuestro edificio no pueda variar y crear ciertos puntos débiles dentro de nuestra estructura, ¿sí? Hay alternativas para poder quitarle peralte a nuestras vigas y poder seguir manejando un estándar de calidad muy importante con respecto a, a los puntos de partida de nuestro análisis. Sí, por ejemplo, las vigas, yo tengo tres grandes clasificaciones. Primero, está una viga simplemente reforzada, perdón, que es la viga que solo tiene rieles y bastones, como la que estamos viendo en pantalla, ¿no? Lógicamente tiene sus estribos también. Una viga normal de lo que podemos ver en cualquier punto de vista o en cualquier construcción como tal. También tenemos las vigas doblemente reforzadas, que estas son vigas que tienen refuerzos, ya no tienen bastones, sino solo tienen rieles en la parte de la cama inferior y en la parte de la cama superior. Estas vigas se utilizan cuando necesitamos reducir la sección de área gris de una viga, ¿sí? Es decir, tenemos una viga, por ejemplo, ¿qué les digo? De 75 centímetros por 50 de base y nosotros queremos llevarla a una viga de 50 por 40, por ejemplo. Reducimos sección, aumentamos acero y aumentamos el F'C del concreto. A estas vigas, pues usualmente nosotros le llamamos vigas doblemente reforzadas. Es una mega estructura de concreto y acero que en algún momento podría ser la opción para que sustituir a las grandes vigas de un edificio. Lógicamente, las vigas doblemente reforzadas tienen sus puntos débiles, que más adelante los vamos a ver. Y por último tenemos las vigas T, que también son muy utilizadas, no para edificios como tal, porque ahí ya se les llama unas vigas nervuradas, pero sí podrían ser utilizadas en estructuras de puentes, tal y como la tenemos en la parte derecha de nuestra diapositiva. Estas vigas T usualmente se utilizan cuando necesitamos integrar a nuestra viga de manera monolítica con la losa para que en su momento el patín y el alma pueda funcionar y resistir los efectos de flexo de cargas móviles. ¿Esas se parecen a las viguetas, Bange? ¿O son las viguetas? Fíjate que no. Las viguetas usualmente son elementos estructurales prefabricados que en su momento ya tienen un esfuerzo a fluencia definido. Es decir, ya el acero ya no es grado 40, sino ya es grado 60, grado 80, ¿verdad? Las vigas T, a diferencia de bueno, la vigueta, ¿qué es lo que tiene la vigueta? La vigueta es un triángulo de acero preesforzado de diámetro muy bajo, ¿sí? Que solo viene fundida una parte en la parte de abajo y arriba pues se funde en la obra, ¿no? Las vigas T, no. Las vigas T
es una T como tal, así como te lo estoy diciendo. La viga T, si querés, dame un minuto y te la dibujo aquí en la pantalla. Solo me voy a conectar desde mi iPad. Ahorita, dame un minuto. Ok. La viga T, en su momento podríamos definirla de la siguiente manera. Tenemos, por ejemplo, que esta es nuestra viga, ¿sí? Aquí le vamos a poner un subcorte y de la misma manera le vamos a poner otro corte acá. La viga T lo que hace es integrar en el alma una estructura de una viga como tal, como que si fuera una viga rectangular normal, como la que vemos en pantalla. Sin embargo, al momento de tener el alma, lo que hace es reforzar esta parte de aquí que estoy colocando en azul para integrar monolíticamente esta parte de aquí y hacer este tipo de armado, ¿sí? Lo que nos provoca que en su momento esto, vamos a ver, aquí está. Esto que está acá en las orillas pueda funcionar también para resistir los esfuerzos de flexocompresión. Este tipo de armados usualmente se utilizan cuando estamos haciendo las estructuras de unos puentes. ¿Por qué? Porque necesitamos aligerar el peso, pero aumentar la capacidad de carga que se están utilizando. Entonces, esto lo que nos permite es soportar cargas móviles de una manera más puntual, ¿sí? A diferencia de que si fuera una viga normal, ¿va? Ahora, lo que decís vos con respecto a la vigueta lo que tiene es que son 3 aceros así, usualmente a veces vienen de forma triangular o solamente tenemos los aceros acá y vienen de manera acá, vienen fundidas acá. Este acero que tiene aquí ya es un acero preesforzado de alta límite de fluencia, lo que hace que genere, que soporte un poquito más de elementos a la flexocompresión. Un poquito más adelante vamos a ver ese tema cuando ya veamos elementos prefabricados. No sé si respondo a tu pregunta. Digamos, Inge, ahora mi duda sería, estas las que están abajo, decía su utilización es para tener una carga más puntual, ajá, más puntual en ellas, pero su uso es así como están aquí abajo, van seguiditas, o acá nada más las tienen arpiadas así. No, realmente ahí el uso es así como lo estás viendo. Así literal. Sí forman como que una losa directamente, se podría decir. Sí, 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 sí. Mira, ahí acabo de poner una línea roja. Sí, La, sí. la, la línea roja esta, a eso se le llama el patín de la viga. Este patín de la viga forma, hasta cierto punto, forma la losa completa de la estructura del puente, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo que se hace aquí es colocarle electromalla en la parte de arriba, de esta manera, para crear un refuerzo por temperatura, ¿sí? Y solo se le funden, ¿qué te digo yo? 10 centímetros más o 7 centímetros más para poder crear en algún punto este efecto de viga T. Ahora, la viga T, lo que sí el defecto que tiene muchas veces es que consume mucho acero. Es decir, yo se los pongo ahí como se mira que fueran, ¿qué les digo yo? Tal vez en el patín tendrá unos 2 o 3 varillas de acero, pero esa varilla de acero no es una varilla de 3 octavos, sino ya estamos hablando de una varilla número 8, 9 o 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque las vigas T están formadas para que en algún momento estas puedan soportar mayores cargas que una viga normal. Usualmente se mira en puentes,
Usualmente se mira en puentes en donde tenemos alta concentración de cargas, porque cuando lo utilizamos para elementos estructurales como un edificio, ya no le llamamos vigas T, sino ya le llamamos nervios, a lo que son las losas nervuradas o las losas nervadas, ¿verdad? Eso es algo que 2 diapositivas más y lo vemos. Ahora, No, está. yo quiero, no sé si respondo tu pregunta. Estamos, dije. Ahí está. Ok. Ahora, algo que quiero dejar muy en claro y que muchas personas, siendo diseñadores estructurales, tienen una fascinación por construir a como se hacía hace 20 años. ¿Por qué les digo esto? Bueno, supongamos que las 2 líneas rojas que estoy colocando es la formaleta de mi viga. ¿Qué es lo que se hacía anteriormente? Bueno, colocamos rieles en la parte de arriba, riel en la parte de abajo. ¿Y qué era lo que hacían? Colocar un bastón, una tensión. Vamos a ver. Bastón y tensión. Y creaban esa forma como de V en la parte central de mi viga. Esto, por favor, compañeros, está totalmente prohibido hacerlo. ¿Por qué? No es que esté mal. Bueno, sí está mal. ¿Por qué? Porque estos segmentos que estamos viendo aquí en diagonal solo nos sirven para preesforzar el acero. No tienen ninguna función, ¿sí? Lo ideal es colocar una viga tal y como la estamos viendo en la parte de abajo. Es decir, si necesitamos colocar refuerzo en la cama inferior, debemos de colocar por lo menos un bastón de esta manera. Y si necesitamos colocar en la parte superior refuerzo, deberíamos de colocar un bastón en la parte de arriba de esta manera, ¿sí? Es totalmente erróneo colocar mi bastón acá, venirme hacia abajo en la parte central, hacia arriba y para acá. ¿Por qué? Primero, porque perdemos puntos de aplicación de las cargas y de los momentos a los que vamos a cubrir. Segundo, perdemos mucho material al momento de hacer estos dobleces que no sirven para absolutamente nada. Y tercero, preesforzamos el acero y en algún momento podríamos tener problemas de que el límite de fluencia de nuestro acero no sea el correcto. Lógicamente estoy hablando solo de bastones, ¿sí? Para mí, las tensiones no existen, no están normadas en ningún código y el código ACI 31814 solo nos habla de los rieles como un acero corrido en las 2 camas, tanto arriba y abajo, y de los bastones como tal, ¿sí? Como parte del requisito estructural de un diseño sismo resistente, debemos de tomar en cuenta que deberíamos de colocar 2 varillas en la parte de arriba y 2 varillas en la parte de abajo, a manera de rieles, ¿sí? Y ya, si nuestro diseño de viga nos pide que en su momento podríamos tener o podríamos tomar en cuenta refuerzos más allá de los necesitados, solamente deberíamos tomarlos como tensiones, o perdón, como bastones, nunca como tensiones, ¿ok? Algo que necesito que lo chequeen muy fácilmente. Ahora bien, ¿por qué les decía de la longitud máxima de diseño? Aquí vamos a ver algo muy importante. Cuando nosotros tengamos una viga, por ejemplo, como el azul que estoy colocando, nos vamos a dar cuenta que si yo le aplico una serie de cargas en la parte de arriba, muy seguramente mi viga se va a deformar de esta manera. Es decir, va a tener una concavidad hacia abajo o va a ser una viga cóncava. Supongamos, vamos a ver qué tengo por acá. Supongamos que el cuaderno que estoy mostrando en cámara es una viga. Si ustedes se dan cuenta, solo lo tengo ajustado, solo lo tengo tomado en las partes de los lados, ¿no? Estoy viendo la parte más larga de la viga. Vean cómo se deforma solo con su propio peso.
¿Qué pasa si yo la pongo al revés? Si se dan cuenta, estoy agarrándolo exactamente de la misma manera, pero su deformación es cada vez menor, ¿sí? Recuérdense, entre más grande sea la luz de una viga, más se va a deformar. Eso sí es importante que lo sepan. Teóricamente no tendríamos que tener luces mayores a 7 metros. Yo les digo, para un cálculo estructural simple, si llegan a 7 metros, ahí quédense. Si llegan a 5 metros, que sería lo ideal, ahí quédense, ¿sí? El código ACI nos dice que podemos hasta 9 metros en zonas no sísmicas. Estamos hablando un 10% de la República de Guatemala. Y en zonas sísmicas tendríamos que irnos hasta el 7 o hasta los 7 metros, sin tener en cuenta un diseño estructural avanzado para chequear derivas, para chequear cargas y demás situaciones. Muy bien, vámonos a las losas. Con respecto al diseño, yo creo que aquí esta diapositiva iba antes. ¿Por qué? Porque las losas es lo primero que diseñamos. Se los dije al inicio y se los vuelvo a decir ahorita. El diseño siempre se trata, primero losas, luego vigas, luego columnas y de último zapatas, ¿sí? La definición de losas nos dice que son elementos estructurales tipo Aquí una planchas. pregunta, ¿Sí? digamos, digamos, esa secuencia que ya nos dio? O sea, según yo, he tenido a veces problemas a la hora que diseño mi losa. Si para diseñar mi viga tengo que saber el predimensionamiento de mi columna. Entonces, porque esa secuencia que nos dio de primero losa, luego viga, luego columnas y de último zapatas. Ok, fíjate que es... ¿cómo te diría? Es cuestión de criterio, ¿sí? Y de entender la transmisibilidad de las cargas. ¿Por qué? E insisto en volver un poquito al tema de cargas, porque a partir de ahí nosotros podríamos definir hacia dónde agarramos el rumbo de nuestro elemento. ¿Qué es lo que soporta las cargas directamente de ocupación de mi edificio? Bueno, lo que soporta las cargas de ocupación de mi edificio son las losas, ¿verdad? Aquí estoy dibujando una pequeña losita. Esta losa, lógicamente, va a tener su punto de aplicación de cargas a lo largo de todo. Pero esas cargas, ¿hacia dónde las transmito? ¿Hacia dónde digo yo? Ah, sí, aquí es donde tienen que ir las cargas. Bueno, las cargas yo las transmito hacia mis vigas. ¿Cómo hago esta transmisibilidad de cargas? Ah, pues utilizo entonces una serie de áreas tributarias en donde yo sé que esto que está acá, que estoy rellenando de rojo, esta carga la va a soportar esta viga que voy a colocar en azul, por ejemplo. Esta viga que voy a colocar en azul. ¿Sí? Bueno, pero las vigas hacia dónde están ancladas. Y es por eso lo importante de saber la transmisibilidad de cargas. Veamos ahora, ya no de planta, sino de perfil. Una viga siempre va a estar anclada a su nodo. ¿A qué? A una columna. ¿Sí? Y una columna va a estar anclada ¿hacia qué? A una zapata. Si lo vemos de una manera así poco ortodoxa, definimos que, por ejemplo, esta carga que está acá se transmite a esta viga, que va a ser esta viga que está acá. Y esta viga va a transmitir la mitad de su carga hacia este nodo, que ese nodo, por ejemplo, va a tener una carga puntual a la cual va a transmitir la carga hacia la zapata, la cual va a transmitir esa carga hacia el suelo
y ya dependerá de nosotros si se hunde o no se hunde la construcción, ¿sí? Algo que dijiste es muy importante, que me pareció muy bien, y es con respecto a el predimensionamiento de los elementos estructurales. Ojo, el predimensionamiento siempre debe de ser o debe de hacerse de manera separada. Es decir, yo no puedo definir, bueno, la viga y la losa sí lo tendría que hacer de manera juntas, pero la columna no tendría que influenciar a al diseño teórico de mi viga o de mi columna o viceversa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, voy a tener una viga de 40 por 25 y una losa, perdón, y una columna de 20 por 20, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer para poder diseñar este tipo de situaciones? En su momento deberían de tomar en cuenta que el elemento estructural bien diseñado es aquel elemento estructural, hablando de columnas, el que tiene una sección cuadrada, y hablando de vigas, el que tiene una sección rectangular. No importa si es una megacolumna de 50 por 50 o es una columna de 20 por 20. No sé si me doy a entender con eso. Estamos, Inge. Sí, sí. Yo tenía esa duda, pues, porque, o sea, siempre, digo, siempre me ha complicado a veces, mi predimensionamiento de columnas, dependiendo a mi viga. Pero, o sea, es muy cierto lo que dice usted, pues, en cuestión de cargas, pues, ahí se ve que sí, dependiendo a las cargas que se tiene desde la losa, se va a ver cuánto de viga y qué soporte va a tener mi columna. Exacto. ¿Yo qué les recomiendo? Miren, no es que yo lo sepa todo y que por eso quiero que lo hagan así, pero algo que me ha funcionado y me ha funcionado muy bien es el poder diseñar vigas y losas casi que conjuntas, ¿sí? Y mis columnas van a depender mucho de cómo quiero yo darle yo realce a mi estructura. Por ejemplo, ustedes saben que muy bien las columnas se pueden esconder dentro de los muros, colocando columnas de 25 por 15, por decirles un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en algún momento yo no tendría que definir o yo no tendría que restringir el diseño de mi viga con el de la columna. Yo soy libre de diseñar lo que sea, lo que yo pueda hacer. Ojo, pero más adelante vamos a ver ciertos criterios que ustedes deben tomar en cuenta para que en su momento, pues todo pueda congeniar. A lo largo de mi experiencia, les digo, he visto columnas, en serio, de 60 por 60, de 40, de 70 por 70, con una viga de 40 por 20. Es decir, una mega columna con una viga muy pequeña. ¿Por qué lo colocan así? Ah, porque una columna está muy separada de otra. Sí, pero podemos tratar de bajar ciertas dimensiones con algunos criterios, ¿verdad? Les voy a traer la próxima clase unas fotografías de lo que les estoy hablando con una luz de 7 metros. Teníamos una columna casi de 75 por 75 y una viga de 55 por 40. Es decir, era una exageración lo que estaban trabajando, ¿sí? Eh, no sé si alguien más tiene alguna duda o algún otro comentario, compañeros. Por ahora no, Inge. Va, excelente. Se nos fue el tiempo, muchachos, no sé en qué tanto se nos fue el tiempo. No Es se cuando hizo las clases nada. entretenidas, así es.